iglesia, el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración y de palabra de Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Vamos a leer la buena palabra del Señor. Mateo, capítulo 14, del verso 13 al 21, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer toda esta unidad de versículos y ahora comenzamos a ir desglosando la palabra. Listo, dice la Biblia: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Le he puesto como título a esta enseñanza: el Señor y sus desafíos. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El Señor y sus desafíos. Bueno, el Señor en este pasaje está realizando su tarea ministerial. El Señor está realizando lo que sabe realizar. ¿Y qué es lo que el Señor sabe realizar? Enseñar, predicar, sanar, bendecir a la gente. Y el Señor está ahí haciendo su tarea ministerial. Pero el Señor, además de tener una multitud de necesitados al frente, de la cual tuvo compasión, el Señor también tiene a los discípulos cerca. El Señor está ministrando a una multitud, pero el Señor también tiene cerca de él a sus discípulos. Y en medio de la tarea ministerial, el Señor le lanza un desafío, no a la multitud, porque esa multitud todavía no entiende muy bien las cosas de él. El Señor le manda un desafío a los discípulos, a los que son de él, a los que ya le conocen, a los que ya están caminando con él, a los que ya lo han estado escuchando y viendo hacer maravillas. Les lanza un desafío. Quiero decirle que los desafíos que Dios tiene se los va a lanzar no a las multitudes de inconversos, no. A ellos les dice que deben arrepentirse y convertirse, porque hablarles de otra cosa, hermano, sería casi que perder el tiempo. Pero el Señor a nosotros, a sus discípulos, a los que ya no hacemos parte de la multitud, sino del círculo que ha comenzado a caminar con Él por su gracia, a los que lo hemos visto hacer cosas maravillosas y poderosas, a esos es a quienes el Señor les lanza desafíos. Y tal vez usted en esta mañana vino y el Señor le va a lanzar un desafío. O tal vez usted en esta mañana ya viene desafiado por Dios hace unos días. Y el Señor va a acabar de darle ese toque final a la palabra que le ha estado tocando en su corazón. Y vamos a ver que Jesús lanza ese desafío a sus discípulos, y ese desafío tiene una cantidad de cosas que lo envuelven. Pero también vamos a ver que hay un propósito detrás del desafío que Jesús lanza a sus discípulos. Veamos, hermanos, el desafío que Jesús le lanzó a sus discípulos. Mire, el desafío aparece en el versículo 15, por favor.
Yo ahora más adelante también voy a utilizar el Evangelio de Marcos, porque esta misma escena está en los 4 evangelios y cada evangelio da complementa. A veces hay cosas que uno de los escritores omitió y el otro la puso ahí para enriquecer. Vamos a estar en Mateo, pero también en algún momento vamos a observar Marcos 6 para que lo vaya teniendo por ahí separado. Marcos 6 y Mateo 14. Pues estamos en Mateo 14, versículo 15 y 16. Sobre todo el 16. Jesús les dijo, porque en el 15 los discípulos le dicen a Jesús: despide la multitud para que vayan y coman. Y Jesús dijo: no, no se tienen que ir, ustedes les darán de comer. El desafío era un desafío puntual: darle de comer a más de 5,000 personas. ¿Por qué le digo que es un desafío? Porque no era alimentar a 1 o a 2, sino a más de 5,000. El versículo 21 que dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que de los 5,000 hombres adultos que habían ahí, porque los niños se contaban aparte, hubiesen 3,000 casados. Vamos a hacer una merma grande. 5,000 varones, 3,000 esposas, son 8,000. Y esas familias en ese tiempo eran grandes. Bueno, no exagere, digamos que tuviesen de a un hijo, pues, otros 3,000. 8,000 más 3,000, 11,000 personas. Pero eran más. Pero vamos a poner una tasa baja para no asustarnos tanto. Jesús le dice a 12 discípulos: denle comida hoy a 11,000 individuos. El desafío fue puntual. Hay que alimentar a 11,000. Los desafíos que le lanza el Señor a sus discípulos, los desafíos que nos lanza el Señor a nosotros, son puntuales. Jesús no les dijo: háganle masajes a la multitud. Le dijo: denle comida a la multitud. Los desafíos de Dios, los desafíos que pone el Señor por delante a la iglesia, son puntuales, son claros, se pueden identificar, porque el Señor quiere que sepamos hacia dónde nos debemos dirigir, hacia dónde nos debemos mover. Usted tiene que tener claro qué es lo que el Señor está desafiando a su vida. Los desafíos de Dios son claros, y los desafíos de Dios tienen que ver con el propósito de Él con la vida nuestra. Y ese desafío, se lo reitero, es claro, puntual, para que no haya sombra de temores o de dudas. Aquí el desafío era: hay que alimentar a 5,000 personas. ¿Cuál será el desafío que el Señor tiene con su vida, o el desafío con el cual Dios ha estado trabajando en su corazón? No lo sé, lo sabe usted, porque con cada uno de nosotros Dios trabaja de una manera particular. Ahora, pero el Señor también, esos desafíos a veces son individuales, pero a veces son grupales. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros como creyente tiene unos desafíos que Dios pone por delante y son puntuales, pero también como colectivo, como iglesia local, recibimos desafíos de Dios y también son puntuales y también son claros y específicos, y eso significa hacia dónde la iglesia se tiene que aprender a mover de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo, por ejemplo, tengo claro lo que Dios quiere hacer con esta congregación. Y ahora vamos a ver algo más acerca de los desafíos, pero yo tengo en claro cuál es el desafío que Dios tiene con esta iglesia. Y eso significa que lo tiene con el colectivo.
porque usted hace parte de esta iglesia local. Entonces con usted también está el plan de Dios a nivel grupal de iglesia. Ahora, eso también significa que aunque un día yo no llegue a estar, el desafío de Dios para la iglesia se seguirá moviendo y se cumplirá, porque es un desafío para el grupo. Eso significa que si usted no se monta en el desafío de Dios para la iglesia, otro se subirá y otro verá el cumplimiento. Y el que no se sube en el proyecto de Dios, después lo contempla a lo lejos y dice: y yo iba allá. Y mire lo que Dios hizo con los hermanos. Los desafíos de Dios son puntuales. Yo tengo claro lo que Dios tiene con esta iglesia, y usted debe tener claro lo que Dios tiene con su vida, con su familia. Dígame amén, por favor. Ahora, el desafío era puntual, pero el desafío también era grande, señores. Vamos a Marcos 6:37. Yo le dije que íbamos a complementar un momento con Marcos. Marcos 6:37. El desafío era grande. Marcos le acuña lo siguiente: respondiendo, él les dijo: dale vosotros de comer, lo mismo. Pero aquí viene la parte que Marcos acuña, que no está en Mateo. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios. Un denario era el salario diario de un trabajador. Si lo trasladamos hoy, estaríamos hablando de unos 45,000 pesos aproximadamente, según el salario mínimo legal vigente. Más o menos ahí, 45,000 pesos. 45,000 pesos por 200 serían 9 millones de pesos. Alabado es el nombre del Señor. Había que tener platica para alimentar a la multitud que había al frente. Bendito sea Dios. Y los discípulos dicen: que vayamos y compremos tanta comida para tanta gente. Imposible, no hay. ¿De dónde vamos a sacar? Y el Señor les dice: yo ya sé lo que tengo que hacer. El desafío era grande. Ahora, póngale cuidado a esto. ¿Por qué el desafío era tan grande? ¿Por qué los desafíos que Dios le pone a la iglesia y los desafíos que Dios le pone a las familias de la iglesia son tan grandes? Usted dirá: bueno, está bien que nos haya dicho que compremos comida para 20, que alimentemos a 20. No sé, tal vez partimos del almuerzo nuestro y lo hacemos rendir, pero el Señor dice: hay que alimentar más o menos a 11,000 personas. El desafío era grande, por eso el impacto de ellos: Señor, que vayamos y compremos toda esa comida. ¿A dónde? ¿De dónde? El desafío era grande. Y los desafíos que Dios nos pone por delante siempre van a ser grandes. ¿Cuántos alaban a Dios? Óigame, los desafíos que Dios nos pone como individuo, como familia y como colectivo de iglesia local siempre serán grandes. Y eso tiene un propósito. Esos desafíos son grandes. Primero, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos parecernos a Cristo. ¿Será grande ese desafío que tenemos por delante? Grandísimo. Parecernos a Cristo. ¿Sí? La Biblia dice que hasta lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Tenemos que parecernos a Cristo. ¿Sabe cuál otro desafío, por ejemplo, le dejó el Señor a la iglesia? Que gane a incrédulos. Usted sabe lo que es convertir un inconverso. Usted sabe lo que es ganar a un incrédulo. Pero ese desafío se lo puso el Señor a la iglesia, a los creyentes. ¿Sabe? El Señor también dijo por allá en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo, que debemos ser luminares en medio de un mundo que se oscurece día tras día por el pecado.
y le puedo seguir nombrando más desafíos que Dios le pone a la iglesia, y todos son desafíos muy grandes. Alumbrar en una sociedad corrupta, sí, ese desafío tan grande lo tiene la iglesia. Parecerme a Cristo, pero es que yo vengo de una familia pecadora, yo cometí muchos errores, yo todavía tengo muchas fallas, sí, pero la Biblia dice que estamos llamados a parecernos no al predicador, no al pastor, no al evangelista, sino a Cristo. ¡Qué desafío tan grande! Ganar inconversos con lo duros que tienen el corazón, con lo envueltos que están en el pecado, con lo confundidos que están en la maldad. Y el Señor dice, sí, son desafíos grandes. Ahora, el Señor lo hace de esa manera. Nos pone desafíos muy grandes para derribar la autosuficiencia. Los desafíos que Dios nos pone son tan grandes para derribar la autosuficiencia. Para que al contemplar lo que Dios dice que tenemos que hacer, digamos como los discípulos, traer, comprar con 200 denarios. La pregunta es porque obviamente no habían los recursos en el momento, por eso la admiración y por eso la pregunta. Señor, en otras palabras le están diciendo, ¿a dónde está ese dinero? Porque aquí no lo hay. Y usted nos está mandando a alimentarlos. Mire, el Señor pone esos desafíos para derribar la autosuficiencia. Porque cuando la autosuficiencia se derriba, el hombre se rinde ante la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mientras uno se crea capaz, mientras uno se crea que puede con sus fuerzas, limitará el poder de Dios. O limita el poder de Dios o se paraliza. ¿Usted recuerda la historia de los 12 espías? Recuerda que 10 de los espías dijeron es imposible. Pero ¿qué los llevó a decir que era imposible? Su autosuficiencia. Ellos pensaron que derribarían a esos gigantes y que derribarían los muros con estas manos y con estas fuerzas. Pero 2 de ellos dijeron que se podía. Pero ellos dijeron que se podía porque no estaban confiando en sus fuerzas, sino en las fuerzas que venían de parte de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Los desafíos son grandes porque el Señor necesita derribar la autosuficiencia del corazón de la iglesia. Porque la autosuficiencia nos lleva al orgullo y a la soberbia y a robarle la gloria al Señor. Los desafíos serán grandes. Los proyectos que Dios ponga por delante de nosotros van a ser grandes. Y van a ser grandes para que entendamos que no podemos con nuestras fuerzas, que necesitamos obligatoriamente confiar en Dios sí o sí para que eso se pueda cumplir. Si el desafío de Dios para usted es acomodar su familia, ese desafío le llega cuando su familia más desacomodada está. ¿Para qué? Para que usted entienda que no será su poder, ni su sabiduría, ni su fuerza, sino el poder y la sabiduría de Dios. Si Dios le habla de un ministerio a usted, le habla del ministerio más raro y más loco de la historia, para que usted entienda que no será su inteligencia, ni su elocuencia, ni su cara de predicador, ni su porte de predicador, ni la ropa de predicador, sino el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios para siempre? Si Dios le habla a usted de ser adorador, de ser ministrador, entre más gangoso hable, mejor va a ser la cosa, porque usted ni siquiera tiene de dónde decir por mis fuerzas voy a hacerlo, para que se manifieste que la obra es de Dios. Los desafíos son y serán grandes. Los desafíos son y serán grandes,
¿Para qué? Para que digamos, Señor, si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Si tú no envías los recursos, yo no lo puedo lograr. El desafío de Dios será amplio. Por eso cuando el Señor le habló a los hombres en la Biblia de proyectos, les hablaba de proyectos humanamente imposibles. El Señor se le arrimó a un hombre que se llamaba Abraham y le dijo, oiga, le voy a dar un muchacho. Y de ese muchacho va a salir una nación entera. Y habrá tanta gente como estrellas en el cielo y como arena en el mar. Y el hombre tenía un problema con su esposa. Su esposa era estéril. Y los años avanzados. Pero en esa locura metió Dios a Abraham. Prenda su televisor, ingrese a redes sociales y diga qué está haciendo un país que es como así de grande en medio del resto del mundo con unos personajes que se pusieron atorialos. Ahora no hay quien pare eso, ¿yo? Ahora están que pagan escondederos de a peso, como decían los abuelitos. Porque lo que Dios le dijo un día a un hombre llamado Abraham, que andaba por ahí con una mujer estéril y con unos camellos, hoy se ha cumplido. Y no fue Abraham, fue el poder de la palabra del Señor que se cumplió. Entonces los desafíos serán grandes para que nosotros aprendamos a que la autosuficiencia no tiene lugar. A veces a uno, algunas personas le dicen, venga, cuénteme cómo ha sido el proceso para que estas cosas sucedan. Mi respuesta siempre es, hermano, yo no sé. Si quiere le digo lo que he hecho, pero hay otros que lo han hecho y igual no ha pasado nada. Si quiere le cuento lo que he hecho, pero conozco gente que ha hecho eso y más y no ha pasado nada. Lo único que le digo es que es la obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Mire, mi hermano, para derribar la autosuficiencia, pero ¿sabe para qué más? Para que toda la gloria sea de Dios. Para que toda la gloria sea de Dios. Mire, cuando Dios le suelta a usted la visión de un proyecto, esa visión de ese proyecto siempre será amplia, siempre será grande. Mire, si Dios le suelta a usted la visión de una empresa, de un negocio, Él se la va a soltar en grande. Mire, cuando hay personas que Dios las llama al ministerio y Dios les da una visión o les da una experiencia particular, nunca dicen que se vieron parados predicándole por ahí a dos viejitos o a dos muchachitos por ahí, sino dicen que se ven parados predicándole a multitudes de personas. Porque siempre Dios, sus proyectos tienen que ver con cosas grandes para que luego simplemente tengamos que decir, al Señor sea la gloria. Amén. Vamos a tener que decir al final, al Señor sea la gloria. Vuelvo y le digo, si el Señor le suelta a usted un proyecto, se lo suelta y se lo hace ver en grande. Bendito nuestro Dios, para que la gloria sea toda de Él. Ahora, el desafío que lanza el Señor en ese momento a los discípulos y que le lanza a la iglesia, primero es puntual, segundo es grande y tercero hace descubrir pequeños recursos. Óigame bien, el desafío que Dios le lanza a la persona le hace descubrir pequeños recursos. Usted me dirá, ¿cómo así? Observe por favor en Mateo 14, el versículo 17. Volvamos a Mateo 14. Y ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Ya habían recibido el desafío? Sí.
¿Ya sabían cuál era? Dar de comer. ¿Ya sabían que era grande? Sí, a 5,000. Que multiplicado por mujeres y hijos van como en 11,000. Pero ahora el desafío hace descubrir pequeños recursos. ¿Cuáles eran los pequeños recursos que en el momento del desafío ellos descubren, ellos encuentran? Mire, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Los desafíos hacen que uno mire a su alrededor. Los desafíos hacen que uno comience a buscar algo con lo que Dios pueda trabajar. Porque Dios es el que hará la obra. Pero Dios usará lo que ha puesto en nuestras manos. Dios usará esos pequeños recursos que puso en nuestras manos, que puso en nuestras casas. Por eso ellos dijeron 5,000. ¿De dónde? Unos panes, unos peces. ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. Eso había. Pero lo descubrieron. Yo no sé si antes lo habían detallado o no, tal vez no. Porque como no había desafío, no había la obligación de buscar recursos. Ahora el desafío está por delante, ahora se necesitan buscar recursos. Pero como cosa rara, Dios sabe que los recursos para iniciar el desafío que Él tiene sean pocos. No eran hartos. Alabado sea Dios. Recuerde, si el desafío es grande es porque mis recursos son pocos. Ahora, Dios lo sabe, pero Dios espera que nosotros lo descubramos. O sea, Dios sabe que el proyecto eran 11,000 personas comiendo. El Señor sabe que cuando ellos busquen, solo van a encontrar 5 panes y 2 peces. Cuando les lanza el desafío, ellos tienen que buscar. Y cuando comienzan a buscar, solo encuentran recursos pequeños y limitados. Cuando el Señor pone un desafío en nosotros por delante, nos obliga a pensar en qué hacer y cómo hacer. Y cuando comenzamos a pensar y comenzamos a buscar, vamos a encontrar que efectivamente el desafío es grande porque los recursos iniciales son pequeños. Ahora, no es que no hayan, hay, solo que son pequeños comparados con la magnitud del desafío que tenemos por delante. 11,000 comelones, 5 panes y 2 peces, como para Carlos apenas, y el resto, alabado sea Dios, ¿cierto? Porque si comían harto, ahora pilas porque ahí dice y se saciaron, ¿cierto? Yo he conocido gente que se come, que es que una yunta de nicuro con arepas y caldo, Dios mío, y eso trae, yo no sé, como 30 pescados. No sé qué tanta era la capacidad ¿cierto?, que tenían estos personajes. El caso era que comieran poquito, había para 5, pero eran 11,000. ¿Qué le hacemos con 5 almuerzos si hay 11,000 esperando saciarse? Nada, la verdad no hay que hacer, ahí no hay nada, hermano. No hay nada. Los recursos estaban, pero eran limitados. Los recursos están, pero son limitados frente a la visión, frente al desafío, frente al proyecto que Dios da. Pero la pregunta que yo le hago hoy a ustedes: ¿cuáles son sus peces y cuáles son sus panes? Primero, traiga a memoria el desafío que Dios le ha puesto. Y número 2, comience a buscar recursos en esta mañana. Comience a buscar recursos. Comience a pensar qué recursos hay para ese desafío que tenemos por delante. ¿Qué recursos hay? Usted de pronto dice, ese es el puntillazo, Dios me estaba hablando de un negocio, pero ese negocio es grande y yo no tengo sino como 100,000 pesos. Esos son sus 5 pescados y esos son sus 2 panes.
Alabado sea el nombre de sus 5 panes y sus 2 peces. Esos son. Tenemos que buscar qué hay. Aunque parezca limitado, pero hay que descubrir esos pequeños recursos. Avancemos. ¿Cuál es el propósito del desafío? Hay varios. Primero, que los pequeños recursos sean puestos en las manos del Señor. 14:18. Veamos lo que dice. Después de que en el 17 dijeron: Señor, hay 5 panes y 2 peces, ¿qué dice Jesús? Tráigalo. Y no le estoy diciendo que traiga su dinero a la iglesia, no, le estoy diciendo que esos pequeños recursos hay que ponerlos en las manos del Señor. Ahora, esos pequeños recursos, si hablamos de un ministerio, pues puede ser su vida. Pueden ser esos 2 versículos que usted por ahí medio entiende y Dios le dijo que va a ser predicador. Pero ponga esos 2 versículos que están en su corazón en las manos del Señor. Puede que sean los 100,000 pesos para el proyecto que usted tiene, pero póngalos ahí en las manos del Señor en oración. Diga: Señor, hay un desafío y tengo esto. Traer los panes y los peces a las manos de Jesús era movilizar los recursos y actuar en fe para decirle: en tus manos estamos y vamos para adelante, Señor, con los ojos cerrados. No sé cómo sucederá, pero va a suceder. Alabado sea Dios. Hay gente que descubre los pequeños recursos que tiene, pero no se los pone en las manos del Señor. Ahora, ¿qué otro propósito había ahí? Que esos pequeños recursos sean bendecidos por el Señor. Verso 19. Después de que le llevan los panes y los peces a Jesús, dice que Él mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Cuando los pequeños recursos se ponen en las manos del Señor, Él los va a bendecir. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, aquí estoy yo. Dios dice: lo voy a bendecir. ¿Y sabe con qué bendice Dios cuando es un propósito espiritual? Con fuego, con presencia, con poder, con autoridad. Y cuando es un proyecto de familia, hermano, Dios bendice con sabiduría, con ciencia, con inteligencia. Cuando es un proyecto de finanzas, Dios bendice, hermano, para que luego venga lo que le voy a decir. Viene bendición ahí, viene poder, viene autoridad. Pero hay que poner eso en las manos del Señor para que el Señor lo pueda bendecir. O sea, si usted no pone su vida en el altar de Dios, en las manos de Dios, Dios no lo va a poder bendecir. Y si usted no pone ese pequeño comienzo en las manos de Dios, Dios no va a poder bendecir ese pequeño comienzo. Pero luego de que los recursos sean bendecidos, van a ser multiplicados por el Señor. El que los toma en las manos es el mismo que los bendice y es el mismo que los multiplica. Mire, termine de leer el versículo 19. ¿Qué dice? Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos, ¿a quién? A la multitud. ¿Se multiplicaron o no se multiplicaron? Dígame, ¿se multiplicaron o no se multiplicaron? El propósito de hacer Dios todas estas cosas como de una manera un poco difícil tiene que ver para que nosotros comencemos a movilizarnos y a observar esos pequeños comienzos, esos pequeños recursos, y los pongamos en las manos del Señor y permitamos que ahora en las manos del Señor Él los va a bendecir. Y después de que Dios bendice, mire, lo que Dios bendice se multiplica, mis amados hermanos. Mire, su grupo familiar, si usted lo coloca en las manos de Dios, Dios lo bendice y Dios lo multiplica. El problema de muchas cosas que no se
multiplican es porque no se ponen en las manos de Dios. El problema de muchas cosas que no se multiplican es porque no se comienzan por poner en las manos de Dios. En lugar de estar corriendo tanto por allá, entre en un ayuno, entre en oración y coloque esos pequeños comienzos en las manos de Dios. Coloque el comienzo de su negocio en las manos de Dios, con una oración, con un ayuno, con una vigilia. Pastor, pero es que yo entiendo que esto ya viene de Dios, pero a pesar de que ya venga de parte de Dios, usted tiene que ponerlo en las manos de Dios, con oración, con ayuno, con vigilia. Pastor, pero esto no se ha multiplicado, aunque yo sé que venía de Dios, y aunque arranqué con algo pequeño, pero lo puso en las manos de Dios, lo dedicó a Dios, lo consagró a Dios, o se fue con sus fuerzas, o se fue con su habilidad, o se fue con su sabiduría. Colóquelo en las manos de Dios. Cuando usted lo coloca en las manos de Dios, Dios lo bendice, y luego eso se va a multiplicar. Dígame amén, alabado sea Dios. Eso se va a multiplicar por el poder de Dios. Yo me imagino la escena, ¿no? Donde salen tantos panes, tantos peces, y ellos cojan y vea, acuéstese, coma. Van 1000, listo, hágale. 2000, listo. 3000. El trabajo en el Señor siempre es arduo, ¿no? 4000, oh discípulos, 5000. Les tocó sudarla. Y vaya y lleven y vuelvan. Maestro, saque sin miedo. Se iban y volvían, y eso lleno. Pero si eran 2 y 5, que saque, hermano. Se multiplicó. Porque los pequeños comienzos se tienen que poner en las manos de Dios. Porque esos pequeños recursos que se descubren a la hora del desafío se tienen que poner en las manos de Dios, para que Dios bendiga y para que Dios multiplique. Porque cuando algo llega a las manos de Dios, no se arruina, sino que se multiplica, es bendecido, es prosperado. Todo lo que Dios ha hecho siempre avanza. El mundo arrancó con una pareja, y hoy dicen supuestamente que hay sobrepoblación. El evangelio arrancó con un señor que se hizo hombre muriendo en la cruz, y hoy yo no sé cuántos millones de evangélicos hay sobre la faz de esta tierra. Esta iglesia comenzó con 8, con 10, decíamos en la reseña histórica, y hoy hay más que 8 y más que 10. Todo lo que se ponga en las manos de Dios, escúcheme bien, será multiplicado, y será multiplicado por causa de su bendición. El diablo es el que trae ruina, miseria y hambre, pero Dios en su tiempo trae multiplicación y trae bendición. Un día comenzamos con un grupo familiar, y ya no hay 1, ya hay 5, y habrán 6, y habrán 7, y habrán 8, y habrán 9, y habrán 10, y habrán líderes zonales. Porque todo lo que se ponga en las manos de Dios, Él lo bendice, y su bendición traerá multiplicación. Alabado sea el Señor. Mire, ¿sabe también cuál es el propósito? Pues que el desafío se pueda cumplir, porque el desafío tiene que ver con un propósito de Dios. Versículo 20, ¿qué pasó? Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué dijo el Señor? Que todos coman. ¿Y comieron todos? Todos comieron. ¿Todos se saciaron? Todos se saciaron. ¿Cuántos? Más de 11,000. ¿Con cuánto? Unos pancitos y unos pececitos.
solo que pasaron a las manos correctas, a las manos del Señor, a las manos del que bendice y que posteriormente multiplica. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Usted dice que el Señor lo va a usar. Y me dijo que me va a usar en sanidad. Y oró por el enfermo. ¿Y cómo sigue? Enfermo. Listo, tranquilo. Oró por otro. ¿Y qué hubo el enfermo? Se murió. Dios santo. Vuelta y ora. ¿Y qué pasó? A ver, cuénteme. Lo mismo. Listo. Cuando de repente ya ni oró tanto porque ya como que, ay Señor, me sané. Uy, venga, ¿qué pasó? Me sané. ¿Qué pasó? Me sané. Y el moribundo se sanó. Y se sanó. Y se sanó. Y comienza Dios a multiplicar lo que dijo que iba a realizar. Que aquí va a haber un grupo familiar. ¿Quién vino? Ninguno. Y eso que lo iniciamos con bombos y platillos. No apareció ninguno. Al mes, ¿cómo vamos? Bien. ¿Cuántos han llegado? Ninguno. Con el tiempo, tengo líderes para multiplicar. Ese es el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Que el Señor lo llamó a predicar. ¿Cómo predicó? Mal. El pastor me regañó que tengo que corregir esto, esto y esto. Bueno, tranquilo. Y luego le acomodan y serás un buen predicador. Lo ponen otra vuelta. ¿Cómo le fue? Mal. Vuelta y me regañó el pastor. Ay, Dios mío. No, ya dijo que en la iglesia no me deja predicar más, que eche para los grupos familiares. Como que en vez de avanzar estoy bajando. Cuando de repente, no, me dijeron que vuelva a predicar. ¿Y qué le dijeron? No, que ahora sí va bien. ¿Y qué pasó? Y que me van a volver a poner. ¿Y qué pasó? Y que me van a volver a poner. Y se multiplica lo que un día arrancó en la nada. Alabado sea el nombre del Señor. Se va a cumplir. Se va a cumplir porque es algo que viene de Dios. Ahora, lo único que nosotros debemos aprender es a confiar en Dios. Que si ese desafío vino de Dios para su vida, usted tiene que ubicar esos pequeños recursos. Usted tiene que ponerlos en las manos de Dios. Usted tiene que permitir que Dios bendiga porque Dios va a multiplicar. Y ahí el propósito y el desafío se va a cumplir. El desafío tiene un propósito, que aprendamos lecciones de fe y confianza en el Señor. Porque la vida no va a tener un solo desafío. La vida tendrá muchos desafíos de parte de Dios. Y cada desafío nos hará comprender más que nuestro Dios es grande. Y que lo único que tenemos que hacer es poner todo en sus manos y saber esperar porque Él lo va a cumplir. ¿Cuál es el desafío que el Señor ha puesto por delante en su vida? No lo sé, lo sabe usted. Pero coloque hoy esos pequeños recursos que son la base que Dios usará para cumplir con eso que Él tiene, y Él lo hará. Colóquese sobre sus pies y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Dígale: Señor, has estado trabajando en mi corazón en algunos aspectos específicos, y hoy entiendo que aunque ese desafío sea grande, si viene de parte tuya, Señor, es algo que será posible. Hable con Dios en esta mañana. Es el tiempo suyo con Dios. Es el momento suyo con el Señor.
Vamos, háblele a Dios. ¿A qué lo ha estado desafiando el Señor estos días? Cuénteme, ¿a qué lo ha estado desafiando el Señor en estos días? ¿A qué lo ha estado desafiando el Señor en estos días? ¿Qué le ha estado poniendo Dios ahí en su espíritu, en su corazón? ¿Que lo va a usar? Vamos, ore. Los únicos que se mueven son el personal de Ujieres que están ahí trabajando. Nosotros estamos orando. Dígale, Señor, has puesto en mi corazón que tú tienes el poder de cambiar a mis hijos. Señor, has puesto en mi corazón que tú tienes el poder de cambiar a mi esposo, a mi esposa. Dígale, Señor, y hoy quiero colocar, tal vez el único recurso que usted tiene hoy es una oración, porque el ambiente es hostil, porque el ambiente es adverso, contrario, y entre comillas tal vez lo único que usted tiene son sus labios y su corazón para hablar a Dios, para hablar con el Señor. Pues mi hermano, comience a hacerlo. Comience a hacerlo en esta tarde. Dígale, Señor, yo hoy me rindo. Señor, yo sé que esto parece grande. Señor, más que grande, parece imposible. Y de verdad es imposible en mis fuerzas. Pero bueno, hoy voy a tomar la decisión de creer de que si viene de parte tuya, eso se va a cumplir. Y solo se cumplirá cuando yo comience a poner este proyecto, este desafío en tus manos. Señor, aquí está mi vida, dígale a Dios. Señor, ahí está mi familia. Ahí está esa palabra de llamamiento ministerial. Señor, ahí está el proyecto que tienes con esta iglesia, el desafío que has puesto en nuestros corazones con esta iglesia. Padre, nosotros no sabemos cómo se va a lograr. Señor, humanamente esto es imposible, pero sabemos que bastan unos pocos panes y unos pocos peces y vamos a poder ver tu gloria. Hoy entregamos en tus manos, hoy rendimos delante de tu presencia lo que somos, lo que podemos, lo que entendemos, lo que tenemos. Señor, bendícenos. Señor, solo con tu bendición será posible. Solo con tu bendición yo voy a cambiar. Solo con tu bendición yo voy a ser transformado. Solo con tu bendición mi casa será transformada. Ore al Señor, mueva su boquita y dígale, bendíceme, Señor. Dígale eso, bendíceme, Señor. Dígale una vez más, rindo mi vida en tus manos. Dígale, Señor, bendíceme. Si tú me bendices, habrá multiplicación y habrá propósito cumplido. Ore al Señor, ore a Dios. Dígale, bendíceme. Trae multiplicación. Cumple tus planes. Cumple tus propósitos, Dios. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, hoy tal vez muchas cosas están siendo puestas en tus manos. Y hoy muchas de esas cosas que son pequeños inicios, que son pequeños recursos, están siendo bendecidos de tu parte. Señor, y pronto vamos a empezar a escuchar testimonios de la multiplicación que tú les vas a traer, de lo que tú realizarás
porque es tu obra, Señor. No es la nuestra, y la gloria es tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a seguir haciendo con la iglesia, con el desafío que tenemos como iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Es tiempo de